Bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Cómo están todos? Espero que súper bien y listos para un tema jugoso, de esos que nos encantan a todos. Ya saben, aquí en el canal nos gusta mantenernos al día con las noticias más candentes, los chismes más jugosos y por supuesto, todo lo relacionado con nuestros ídolos turcos. Y hoy, prepárense porque tenemos un tema que va a dar mucho de qué hablar, un tema que involucra a uno de los galanes más queridos, Can Yaman, y a una de las actrices que también ha conquistado nuestros corazones, Demet Özdemir. Ya saben por dónde va la cosa, ¿verdad? Exacto. Hoy vamos a hablar sobre lo que reveló el padre de Can Yaman. Sí, leyeron bien. El padre. Y no cualquier cosa, no. Una revelación impactante. Así que si son fans de Can Yaman y de Demet, o simplemente les encantan los chismes del mundo del espectáculo turco, este vídeo es para ustedes. Prepárense para conocer detalles que probablemente no sabían, para desentrañar misterios y, como siempre, para pasar un buen rato juntos. Pero antes de que empecemos a sumergirnos en este mar de revelaciones, quiero pedirles algo muy importante: suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de nuestros vídeos. Además, no olviden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos contenido nuevo. De esa manera, estarán siempre al día con todas las noticias del mundo turco. Ya saben, un like, un comentario y una suscripción, eso nos ayuda muchísimo. Gracias de antemano por su apoyo. Ahora sí, vamos con el chisme. El asunto que nos trae aquí hoy se remonta a la época dorada de Can Yaman y Demet Özdemir, a la época de la serie que los catapultó al estrellato y que nos enamoró a todos, Erkenci. ¡Ay, esa serie! ¿Quién no se enamoró de Can Divit y Sanem Aydin? La química entre Can y Demet era palpable, era innegable, y rápidamente se convirtió en el centro de atención. La prensa y los fans, por supuesto, no tardaron en empezar a especular sobre si esa chispa que veíamos en pantalla se trasladaba también a la vida real. Los rumores de romance se dispararon, las portadas de revistas se llenaron de fotos de ellos juntos, y todos esperábamos ansiosamente una confirmación oficial. Y como todos sabemos, a veces las apariencias engañan. Si bien la química entre ellos era innegable, parece que la relación, al menos fuera de las cámaras, no era lo que muchos esperaban. Y es precisamente sobre esto que el padre de Can Yaman, durante una entrevista reciente, decidió romper el silencio. El padre de Can, un hombre muy respetado y que siempre ha mantenido un perfil bajo, sorprendió a todos al hablar abiertamente sobre la relación de su hijo con Demet. No fue una entrevista cualquiera, fue una conversación sincera y llena de sentimientos. Y aunque no entró en detalles escabrosos, sí ofreció una perspectiva muy interesante y reveladora sobre cómo se sentía él con respecto a esta relación. Lo que el padre de Can reveló es que aunque él mismo admiraba mucho a Demet como actriz y reconocía la profesionalidad que siempre demostró, la relación entre Can y Demet nunca fue del todo lo que el público veía. Él describió una relación marcada por la profesionalidad y el trabajo en equipo, pero que no se extendía más allá del set de grabación. Mencionó sutilmente la gran amistad y la buena sintonía que siempre hubo entre ellos, pero también dejó claro que no existía un romance como tal, al menos no uno que llegara a ser formal. La revelación más impactante, quizás, fue cuando el padre de Can habló sobre las expectativas que se crearon alrededor de la pareja. Él admitió que, al igual que el resto del mundo, se había dejado llevar por la magia de la pantalla y por la química que irradiaban Can y Demet. Confesó que en un principio, no le hubiera disgustado que su hijo y Demet tuvieran una relación más allá de lo profesional. Reconoció que pensó que Demet era una mujer talentosa, encantadora y que además encajaba muy bien con Can. Sin embargo, con el tiempo, se dio cuenta de que las cosas no siempre son como las imaginamos. También hizo una reflexión sobre la presión mediática que sufren los actores, sobre cómo los fans y la prensa a veces exigen que sus ídolos vivan las historias que ven en la pantalla. Habló sobre la importancia de respetar la privacidad de cada persona y de no crear expectativas falsas. Pero, ¿qué implicaciones tiene todo esto? Bueno, para empezar, nos da una nueva perspectiva sobre la relación entre Can y Demet. Nos muestra que aunque la química en pantalla era increíble, la realidad era diferente. Nos hace reflexionar sobre la línea tan delgada que existe entre la ficción y la realidad en el mundo del espectáculo. Además, la declaración del padre de Can también nos permite comprender mejor la postura de Can Yaman en relación con su vida personal.
Sabemos que Kan siempre ha sido muy reservado y que prefiere mantener su vida privada alejada de los focos. La revelación de su padre, de alguna manera, justifica esa postura y nos explica por qué nunca hubo una confirmación oficial de una relación romántica con Demet. En definitiva, las palabras del padre de Kan nos dan una visión más humana y realista de lo que sucedió entre Kan Yaman y Demet Özdemir. Nos recuerdan que aunque nos encanten las historias de amor de las series, la vida real es mucho más compleja y que cada persona tiene derecho a vivir su vida de la manera que considere oportuna. Y ahora, pasando a otros detalles interesantes de la entrevista, el padre de Kan también habló un poco sobre los proyectos futuros de su hijo y sobre cómo ha evolucionado su carrera. Destacó la ambición de Kan y su deseo de seguir creciendo profesionalmente, de explorar nuevos horizontes y de llevar su talento a diferentes mercados. También hizo referencia a la importancia del apoyo familiar en la carrera de un actor y agradeció el cariño que el público siempre le ha demostrado a su hijo. Se mostró muy orgulloso de los logros de Kan y aseguró que siempre estará ahí para apoyarlo en cada paso que dé. En cuanto a Demet Özdemir, el padre de Kan tuvo palabras de elogio para ella. Reconoció su talento, su profesionalismo y su dedicación al trabajo. Afirmó que siempre la respetará como actriz y le deseó lo mejor en su carrera. Sin embargo, y aquí viene la clave, el padre de Kan no mencionó ningún tipo de conexión sentimental pasada, presente o futura. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. ¿Por qué? ¿Qué significa todo esto? ¿Por qué el padre de Kan decide romper el silencio justo ahora? ¿Será que Kan y Demet mantuvieron una relación más allá de la amistad que no fue revelada? ¿O simplemente es una forma de aclarar malentendidos y de poner fin a las especulaciones? Es importante señalar que no podemos sacar conclusiones precipitadas. No tenemos todas las respuestas y probablemente nunca las tendremos. Lo que sí sabemos es que la revelación del padre de Kan nos ha dado mucho que pensar y que ha reavivado el interés por la relación entre Kan Yaman y Demet Özdemir. Y ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que hubo algo más entre Kan y Demet? ¿Les sorprendió la revelación del padre de Kan? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. No olviden que la conversación siempre es importante, y este es el lugar para debatir y compartir nuestras opiniones. En resumen, en este vídeo hemos explorado la impactante revelación del padre de Kan Yaman sobre la relación entre Kan y Demet Özdemir. Hemos analizado sus palabras, hemos desentrañado los misterios y hemos reflexionado sobre las expectativas que se crearon alrededor de esta pareja. Hemos aprendido un poco más sobre la vida personal de Kan, sobre la presión mediática y sobre la importancia de respetar la privacidad de cada persona. Y por supuesto, hemos revivido los maravillosos recuerdos de Erken Cikus. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Gracias por acompañarme en esta aventura, por compartir su tiempo y su entusiasmo. Como siempre, les agradezco por su apoyo incondicional y por ser parte de esta gran comunidad. Recuerden que sin ustedes, este canal no sería lo mismo. Y ahora, para finalizar, no olviden darle un buen like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos, porque tenemos muchas sorpresas preparadas. Nos vemos en el próximo. Hasta la próxima, amigos. Y no dejen de soñar con los galanes turcos.